le vamos a sacar lustre a Miguel para que nos cuente todos esos entretelones que por ahí el compañero no conoce. Y bueno, y Miguel la sabe porque estuvo ahí en el escenario. Miguel, nuevamente agradecerte, desearte buenas tardes y bueno, retomar aquella conversación que hicimos el año pasado, cuando teníamos aún más incertidumbre, menos incertidumbre que ahora, quiero decir, con respecto a esta pandemia. Hoy nos volvemos a encontrar un poco como al comienzo, cada uno guardados, cuidándonos y tratando de hacer lo que podemos y cuidarnos y cuidar al prójimo. Así que es como una continuación, como que no hubiera pasado tiempo entre una charla y otra. Así que bueno, Miguel, hago un pequeño refresh para los que no estuvieron la vez anterior. Miguel Núñez, como lo había dicho Sandro, fue vocero, fue responsable de la comunicación política del matrimonio Kirchner, no solo durante la presidencia de Néstor y Cristina, sino cuando allá por Santa Cruz ellos ocupaban cargos municipales, provinciales, después cuando Cristina Kirchner ocupó un cargo en el Senado de la Nación. Bueno, Miguel siempre estuvo con ellos desde allá del año 94, cuando fue la constituyente en Santa Fe, que ahí Miguel lo conoce, por intermedio de varios compañeros que le nombran, que hay un flaco alto que venía de Santa Cruz, que era distinto, que era una voz absolutamente disonante y disruptiva en medio de todo el peronismo. Y bueno, ahí Miguel, con su oficio de periodista y de escritor, se acerca y traba una amistad y una relación político-profesional que, como decimos, se extendió por más de una década. Así que, Miguel, lo que queríamos hoy retomar era un poco tu época primigenia, ya por los 90, con Néstor y Cristina, cuando vos también, no solamente atendías las cuestiones de comunicación de Néstor, sino también empezaste a acompañar muy fuertemente a Cristina Kirchner y la lograste posicionar como una senadora nacional, con una voz, como me contabas en privado, una voz absolutamente diferente a lo que era el peronismo de esa época. Bueno, muchas gracias, primero que nada, Sandro, Gustavo, a todos los compañeros de Argentina Nace por la invitación. Nuevamente muy agradecido de corazón porque brindarme esta oportunidad de conversar con ustedes, con los compañeros. Respecto a lo que decía Sandro, ya vamos a volver a ganar la calle, no te quepa duda. Me parece que en este momento tenemos que ser muy responsables y cuidadosos y mantenernos, unidos, organizados. Hoy que la tecnología nos permite este tipo de encuentros, aprovecharlos al máximo, ¿no? No perder el contacto con los compañeros, que eso es lo que nos va a salvar para sobrellevar este momento tan difícil, no solo de la Argentina, sino que atraviesa todo el mundo. Tiraste un par de cosas ahí, Gustavo, en la introducción que me hicieron dudar. La primera que quiero aclarar es que yo soy, más allá de mi oficio, mi profesión, de toda la vida, soy antes que nada, fui desde siempre, desde que recuerdo, un militante político, ¿no? Y eso fue primordialmente lo que me acercó a Néstor y a Cristina, porque en aquel momento lo buscábamos nosotros más a él que él buscaba a alguien para la comunicación o incluso un grupo de militantes de la ciudad de Buenos Aires que estábamos perdidos, éramos parias porque no teníamos ninguna referencia a nivel nacional. Nosotros desde el comienzo nos habíamos enfrentado al menemismo. El punto más alto fue tal vez para nosotros acá la lista verde, donde se nuclearon una serie de agrupaciones de la ciudad. Y bueno, le dimos pelea al menemismo. Creo que esa elección interna la ganó Granillo Campo. Y me parece que es coincidente con aquel momento. Es Eduardo Valdés, concretamente, quien había sido electo constituyente
por la ciudad de Buenos Aires. Y creo que fue él el que primero nos habló acá, los compañeros de Néstor y de Cristina. Decía, me acuerdo, Eduardo, conocí al gobernador de Santa Cruz, charlé con él, es un tipo muy piola, tenemos que hablar con él. La verdad es que, como incluso creo que le pasó a la gran mayoría de los argentinos, aun cuando llega Néstor a la presidencia, nadie había escuchado hablar del gobernador, porque a pesar de que ya llevaba un tiempo, ¿no? Como intendente y después como gobernador en la provincia, porque vieron cómo es esto. Decimos que somos un país federal, pero bueno, Dios atiende no en Buenos Aires, en 10 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Santa Cruz a pesar de ser el segundo territorio más extenso de nuestro país, es una provincia remota, ¿no? Para los grandes centros de poder, para la pampa húmeda, donde están las grandes tradicionales riquezas de nuestro país, donde tenemos una Patagonia olvidada y todavía, ¿no? Y con esas desigualdades persisten. Un norte también que está sufriendo el atraso, también el olvido por estas políticas centralistas. Entonces, bueno, en realidad yo creo que era el único porque de mi época de periodista en La Razón conocí a algunos legisladores de Santa Cruz, y entonces que ya me habían hablado de él, más que nada por el tema político y el tema profesional, vinculado al tema profesional también, ¿no? Y bueno, y yo marché ahí un fin de semana, creo que fuimos con Eduardo para Santa Cruz, tuvimos una reunión y realmente sí, sentí que era un tipo muy piola y que Cristina era una mujer también muy piola, que tenían una visión común con nosotros en cuanto a, en ese momento, lo que veíamos que cómo iba a terminar, desgraciadamente terminó ocurriendo, el tema de la convertibilidad, ¿no? La falta de competitividad para nuestros productos, para nuestra producción, la falta de trabajo, que fue un problema creciente, que se agudizó ya en el final del segundo mandato del expresidente Menem. Teníamos una visión común sobre lo que queríamos, sobre todo para la Argentina, que era recuperar esa Argentina de la producción y el trabajo. Bueno, marchamos y realmente me sorprendió. Y bueno, a partir de ahí entablamos una relación política. Durante algún tiempo incluso a mí se me confunden, el otro día me corregía un compañero, creo que el primer hecho político así fuerte es el famoso Congreso de Parque Norte, donde para mí ese congreso había sido en el 95, creo que estaban sancionando, se trató de sancionar a libro cerrado la candidatura, ratificar la candidatura del expresidente y a la presidencia del partido, porque creo que ya había pasado todavía no había ocurrido la reelección. Así, bueno, o sea que puede ser en el 96 también, como me corrigió un compañero. Lo cierto es que Cristina, hasta entonces, bueno, fueron encuentros esporádicos que se dieron durante ese año de la reforma constitucional, algunos encuentros en Buenos Aires, con un grupo pequeño de compañeros, porque ya esta lista verde se había vuelto a dispersar. Y bueno, este pequeño espacio nos mantuvimos en conversaciones con ellos hasta que finalmente me llaman una noche. Eduardo se había encontrado con ellos a cenar en un restaurante acá en Buenos Aires,
y Cristina acababa de ganar por primera vez la senaduría nacional por la provincia de Santa Cruz. Y ahí es que me convocan, ¿no? Porque Eduardo es el que propone mi nombre. Ahí sí se planteó un tema de la necesidad de que, si vamos a crear este espacio, tener una política de comunicación y alguien que se hiciera cargo de eso. Me parece un poco atrevido, como dijo ahí Gustavo, creo que lo dijo obviamente con buena intención. Digo, yo no me atribuyo a haber inventado nada con Cristina. Lo único que tenía que hacer era multiplicar, en todo caso, o lograr que el mensaje, el discurso, la palabra de Cristina llegara a todo el país, ¿no? A todos lados. Porque la verdad es que Cristina enseguida, cuando asumió su banca al poco tiempo, empezó a hacerse notar por su inteligencia, por su capacidad, por su por todas las condiciones que les conocemos, ¿no? Y por las cuales la admiramos. Y de una pelea muy grande. Eran épocas del bloque, mayoritariamente del bloque de Alacino, ustedes recuerdan, mayoritariamente menemista, y Cristina era una voz discordante que terminó siendo echada incluso de ese bloque. Enseguida, al poco tiempo, se planteó el conflicto de las armas y por el enfrentamiento Ecuador y Perú, y vino Camilión, recuerdo que era el ministro de Defensa del menemismo, y en una reunión de bloque, incluso porque ellos intentaban que no llevarlo a una interpelación, Cristina le preguntó, no es que le pidió la renuncia, le preguntó si él había pensado en presentar la renuncia. El tipo se ofendió y le dijo que ella era muy mocosa, creo que fue el término que utilizó, muy joven para hacer ese tipo de preguntas. Se levantó y se fue. Así que ya ahí, enterados de esto, la prensa empezó a tener, Cristina inmediatamente, al poco tiempo de asumir, empezó a tener una repercusión en el ámbito político, su palabra, sus discursos, en los medios, a través amplificado por los medios de comunicación, obviamente, empezó a llegar a todos lados como una voz diferente. Y bueno, sí, en ese trabajo la acompañé casi en solitario, porque se imaginan que nosotros teníamos que cruzar el desierto y nos daban 2 anchoas, ¿no? Teníamos el respaldo de la provincia, pero bueno, estábamos muy en soledad. De hecho, después la terminaron echando del bloque y nunca pudimos armar bien ese monobloque, porque ni contratos o unos contratos miserables para poder armar un equipo propio de trabajo. Con todo empezamos, y a partir de sobre todo el tema de los hielos continentales, que fue otro conflicto que se planteó durante el menemismo. En realidad el menemismo quería resolver uno de los últimos puntos importantes de conflicto fronterizo con Chile que teníamos, que era el tema de los hielos continentales, que justamente, y trazar aquella famosa poligonal, era una manera muy napoleónica de saldar el tema. Creo que Menem soñaba en ese momento con el abrazo de Roca Rusinam, ¿no? Y que le quitaba territorio sobre un espacio que hoy particularmente resulta muy sensible, porque el tema de los hielos es una reserva de agua dulce de las más importantes del mundo. Entonces dimos una pelea muy grande con ese tema. Nos permitió eso recorrer todo el país, porque nos invitaban de todas las provincias, compañeros, agrupaciones, universidades, organizaciones empresarias, para discutir de este tema a propósito del tema de la soberanía. Y
Y eso creo que fue el primer embrión de organización a nivel nacional, digamos, ¿no? Porque nos permitió ir contactando compañeros en todas las distintas provincias, en distintos territorios, municipios, en los pueblos más remotos, y empezamos a armar, a tejer una red de contactos, porque teníamos esa intención de armar un espacio propio dentro de, creo que la primera se llamó La Corriente, o la corriente peronista, no recuerdo exactamente el término. Ese era nuestro propósito, pero claro, estábamos muy en soledad, éramos un grupo muy pequeño. Néstor tenía que atender también los temas de su provincia, era gobernador, así que nos costaba mucho, recuerdo, traerlo a Buenos Aires para hacer reuniones cuando venían los compañeros o hacerlo viajar a otras provincias. Después lo que precipitó todo fue el tema de la alianza, ¿no? La salida apresurada del gobierno. Como realmente no teníamos habíamos crecido bastante, habíamos llegado a conformar ese famoso grupo Calafate, que también se lo suele señalar como un embrión de la organización de lo que después se llamó el kirchnerismo, que fueron creo que el dualdismo para la campaña del 99 ya, curiosamente con quien nos habíamos enfrentado duramente ahí en ese congreso de Parque Norte, era con el dualdismo. No sé cómo salimos de ese congreso, porque éramos un grupito muy chiquito y ustedes recordarán, bueno, en la provincia de Buenos Aires, bueno, la verdad que no sé cómo llegamos a la puerta. Y curiosamente terminó el dualdismo enfrentado, el expresidente Dualde con Menem, y en el 99 acompañamos, de hecho, creo que el dualdismo lo que pretendía era mostrar una cara, o mostrar algún sector más progresista. Ahí es cuando se incorpora Alberto Fernández, que en ese momento estaba en el Banco Provincia como vicepresidente, se incorpora a nuestro espacio, nos propone, se nos ocurre hacer esto, y se hicieron algunas jornadas de trabajo, sobre todo con profesionales, cuadros importantes, que después integraron muchos de ellos el gobierno de Néstor, el primer gobierno de Néstor. Ahí es que, por ahí, digamos, también tuvimos un salto cualitativo y cuantitativo también, ¿no? El dualdismo, como les decía, quería tener como una pata izquierda, ¿no? Dentro de ese espacio, porque veía que no llegaba, y bueno, finalmente no ganó las elecciones, pierde con De la Rúa. Recordarán que gana Graciela Fernández Mejía de la provincia. Entonces, y ahí Dualde incluso le hizo algunas propuestas a Néstor a futuro de integrar el gobierno. Néstor, de ser el primero jefe de campaña, Néstor no aceptó, quería mantener su pequeño grado de autonomía. Después también vino una propuesta cuando le tocó asumir el gobierno de que fuera jefe de gabinete, cosa que tampoco quiso porque para entonces ya estaba decidido Néstor a ser candidato, no pensando que podíamos llegar a tener la posibilidad en esa elección, pero sí para poder consolidar este espacio que veníamos armando, teniendo mayor presencia en las bancas, en los distintos parlamentos provinciales, en el Parlamento Nacional. Ya teníamos entonces buena relación con algunos gobernadores, intendentes. Habíamos crecido bastante. De todos modos, hasta que llegamos al gobierno, no éramos una fuerza política, un espacio
y aún con el respaldo del dualdismo. Ustedes recuerden que en el 2003 se presentaron 3 o 4 listas peronistas, ¿no? Porque se presentó el menemismo, Rodríguez Sá, Adolfo, y creo, si no recuerdo, que había alguna otra más, algún otro candidato por el peronismo. Entonces, claro, bueno, era un tema que afectaba a todos los sectores, partidos políticos, ¿no? Que iban bastante, creo el radicalismo también tenía 2 o 3 candidatos, bastante disperso fue una elección realmente muy particular esa. Y bueno, creo que eso también nos permitió llegar a la presidencia en un momento que no lo teníamos previsto. Yo recuerdo incluso hubo un intento de instalar, cuando se baja Menem de la segunda vuelta, cuando sabía que perdía aún en manos de un desconocido, porque mucha gente no sabía ni escribir o pronunciar el apellido Kirchner. Y creo que hubo un intento, no sé si tal vez algunos que pintan canas recordarán, de forzar por parte de algunos sectores del poder una segunda vuelta que no existe, no está prevista en los términos constitucionales, ¿no? Que era que si se bajaba Menem, fueran a la segunda vuelta Néstor, que había salido segundo en la elección, y López Murphy, que había salido tercero ya con una distancia más importante. No, por supuesto que era impensable, ¿no?, que pudiera realizarse eso. O sea, yo recuerdo una primera conferencia de prensa que di en la Casa de Santa Cruz, y dije lo primero que dije, cuando todavía no sabíamos bien si Menem, porque habíamos pasado una jornada muy incierta, no se sabía si Menem se bajaba o no, que el gobernador estaba preparado para asumir la responsabilidad que le tocaba, que no había sido una aventura. Una cosa diferente, y creo que quedó demostrado después con la gestión, ¿no? Porque uno en la elección obtiene la legalidad, pero la legitimidad se gana día a día en la gestión. Pero ese era el intento de los sectores del establishment económico, político en la Argentina. Sobre todo por esta cosa de decir, ¿quién es este tipo, no? Y bueno, en esas condiciones llegamos a la elección. Cristina jugó un papel muy importante desde el comienzo, como les decía, los primeros embriones de eso que después fue el kirchnerismo, los cuadros que fueron integrando la militancia o los funcionarios de gobierno, se empezaron a forjar ya entonces en el año 95, cuando empezamos a trabajar en el Senado. Recuerdo, tuvo participaciones muy memorables en algunos debates importantes, como cuando fue el tema de la ley Vanelco, y yo recuerdo que me llamó compañero Moyano, que quería conocerla, Cristina, no la conocía, y le hicieron que fue quien se animó a denunciar el tema en el recinto, porque Moyano lo había dicho en los medios de comunicación públicamente, pero forzó este debate Cristina dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Congreso. Y me acuerdo un asado homenaje que le hicieron a Cristina en el gremio de camioneros, y todavía íbamos ella y yo. Éramos realmente muy, muy poquitos. De hecho, creo que hasta cuando Néstor llega a la presidencia, ustedes recordarán el tema del Chirolita de Duhalde, porque claro,
el dualdismo se había quedado sin candidato, se había caído Reutemann, que había visto cosas que nunca nadie supo qué era, pero creo que se trató más bien de una manera de decir de Lole. Y después no lograba levantar en las encuestas, el dualdismo le daba mucha importancia a ese tema, de la Sota, y finalmente creo que ahí las gestiones, por la amistad que tenían Alberto con Pampuro, hicieron que Duhalde empezara a analizar la posibilidad de apoyarlo a Néstor. Y no hubo condicionamientos en ese respaldo, porque esto fue lo primero que planteó Néstor, ¿no? De hecho, esto después significó la ruptura, ya estando en el gobierno, que tuvimos con el dualdismo. Esta pretensión de algunos sectores del dualdismo de condicionarlo al presidente. Ustedes recordarán, les decía que se hablaba del Chirolita de Duhalde, ¿no? Creo que Mariano Grondona lo decía en su programa, ¿no? Va a ser ¿cómo lo dicen? O lo dijeron y lo siguen diciendo del presidente Alberto Fernández ahora. Pero no solo eso, sino que decían también que iba a ser el Chirolita de la mujer, porque Cristina era una figura política más instalada en los medios de comunicación y en la propia militancia política, sobre todo dentro del peronismo, ¿no? Era por esos años que llevaba ya habido del Senado a diputados para darle un triunfo fuerte, encabezando la lista, para darle un triunfo fuerte al espacio nuestro en la provincia. Y entonces era una figura ya política fuerte. Y decían de Néstor, como no lo conocían, que iba a ser también el Chirolita de la mujer de Cristina, ¿no? Además, enguñando el rol de la mujer y de Cristina, que es un cuadro político, más allá de haber sido la compañera de Néstor durante tantos años, también ha sido una militante política toda su vida y un gran cuadro político. Eso lo demostraría después en 2 gestiones de gobierno y ahora como vicepresidenta. Así que esos comienzos, sí, me dan muchas, te imaginarás, se imaginarán todos ustedes, están llenos de historias, porque nos costó muchísimo construir ese poder, ese respaldo popular que no teníamos en las urnas, que no se había dado en las elecciones. Entonces, desde el primer día teníamos que salir a ganarnos ese apoyo de la gente. Y ahí sí, obviamente que la comunicación era un factor clave importante. Creo que un acierto ahí, si es que me puedo atribuir alguno, fue esto de haber empezado a utilizar un mecanismo que hasta entonces era inédito, con el cual en lo personal y al gobierno, al presidente, lo castigaron mucho en su momento, los diarios, los principales diarios, que era el tema incluso llegaron a hablar del maldito atril, no sé si recordarán, que era el tema de las transmisiones en directo. El que se acuerda bien es Claudio, seguro, porque estaba ahí en esos días. Las transmisiones en directo de los actos, ¿no? Lo que nos permitía que la gente en cualquier rincón del país y del mundo pudiera, también aprovechando estos cambios, esa revolución tecnológica en la que ya estábamos inmersos y que continúa y que no sabemos hasta dónde puede llegar, o hasta dónde va a llegar. Aprovechando eso, empezamos a tener presencia en todo el país. Todo el mundo empezó a ver ese flaco desgarbado, medio desalineado, con el saco cruzado, hablando en un escenario en los pueblos más remotos de nuestra patria, porque creo que no nos quedó pueblo por recorrer. Estábamos por la mañana en un acto y por la noche en otro.
Y, y además, mientras tanto, también teníamos que recorrer el mundo, porque estábamos en default y teníamos que salir a pelear el tema, como lo está haciendo ahora también el presidente Alberto Fernández, el tema de la deuda externa, ¿no? En ese momento eso era 150, 160% de nuestro PBI comprometido en pagos de la deuda. Era impagable, realmente. Estamos en una situación hoy bastante compleja. Algunos dicen que es del 80%, otros que llega al 100% de nuestro PBI, la deuda. Depende uno las mediciones que tome como ciertas, ¿no? Pero sin duda que es un peso y un condicionante muy grande que nos cierra la posibilidad de tener acceso a créditos internacionales para poder desarrollar nuestra infraestructura productiva, como fue en aquel momento. Así que las dos cosas. Y ese cambio en la comunicación creo que nos castigaron mucho. A mí me causó mucha gracia después, creo que al final del mandato de Obama, apareció un libro de El camarógrafo de Obama, ¿no? Que lo que me causaba mucha gracia era el elogio por parte de los medios argentinos sobre ese libro. No fue, a ver, un tema muy importante, ¿no? Un compañero que trabajaba conmigo en esos años de gestión me hizo saber del libro, yo no lo leí, pero donde contaba supuestamente esa experiencia. O sea, la Casa Blanca no lo hacía hasta entonces y este tipo, bueno, había contado cómo había sido esa experiencia. Y acá lo elogiaban, ¿no? Como una gran cosa, mientras a nosotros nos habían castigado mucho porque queríamos monopolizar la información. Y en realidad nosotros mandábamos los actos, las transmisiones eran de los actos del presidente en vivo e incluso ayudando a los propios canales, transmitiendo muchas veces las propias notas, lo que se llaman los copetes en la jerga periodística que hacían los periodistas de cada canal. O sea que le facilitábamos mucho el trabajo porque era una tecnología que o no la contaban en ese momento, no la podían mover tan fácilmente a cualquier lugar, o era cara. Y eso fue un cambio significativo porque le permitió a toda la ciudadanía argentina, creo, empezar a ver que era un tipo diferente en su manera de ver las cosas, de plantearlas, en su manera de relacionarse con el pueblo. Esto creo que está claro, que Néstor privilegiaba ese contacto, lo privilegió permanentemente y hasta el último día, de estar mano a mano con la gente. Y bueno, y ahí también Cristina jugó un rol muy importante, porque también me parece que hay un correlato luego, ¿no?, con Cristina en cuanto a esa forma de ejercer el poder, que dieron en llamar después el populismo, que para nosotros, no sé, creo que para los peronistas históricamente muchos compañeros lo defienden, ¿no? Intelectuales, digo, del campo nacional, popular. Se han escrito libros y se habla ahora ya del populismo como un movimiento político, un sector, espacio, lo que quieran. A nosotros siempre nos pareció que era esto de tratar de un término como creo que el origen en realidad era ese, bastardear la palabra popular, ¿no? El movimiento popular. Pero bueno, son discusiones que las dejo para los intelectuales. Hay escrito libros sobre eso. En todo caso, creo que esto es el principal problema que les cuesta entender a las élites de nuestro país, ¿no? Que es que en la medida en que no podamos construir un país que incluya a todos, a los 45, 47 millones de argentinos que somos, no vamos a tener destino. Y más aún, no vamos a tener destino en la medida hoy como está
el mapa geopolítico mundial, más allá de la pandemia, donde algunas grandes potencias están repartiendo el territorio de nuestro planeta, no vamos a tener destino o un lugar en el concierto internacional si no es construyendo aquel sueño que tuvo, ya lo tuvo hace 50 años Perón, cuando nos hablaba del continentalismo, ¿no? Y que en ese sentido creo que significó otro logro y otro avance importante que obviamente nosotros no nos podemos atribuir, ¿no? Se dio un proceso en la región muy interesante que coincidieron Néstor con Lula, con Chávez, con Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Tabaré en Uruguay, después vinieron Evo y vino Correa en Ecuador, y bueno, se dio un proceso de integración inédito que comenzó con el no al ALCA y más como una forma de resistencia, más que porque eso fue en el 2004, que porque hubiera habido una planificación realmente o una propuesta todavía que recién empezábamos a esbozar con los otros presidentes de la región, pero que concluyó varios años después, porque los procesos políticos llevan un tiempo de maduración, ¿no? Concluyó cuando Néstor asume la primer Secretaría General de UNASUR, ¿no? Y que tuvo distintos hitos. No lo quiero hacer muy larga, no quiero aburrir, no sé cuánto llevo, Gustavo, pero interrumpime vos cuando quieras, porque a mí me gusta que los compañeros puedan participar y hacer preguntas, lo que sea. Como conclusión, creo que después llega una anécdota, ¿no? Un día, Néstor, estábamos en un acto en el Salón Blanco, salíamos los dos volviendo a su despacho, a su oficina, y entonces me dice, estamos muy bien, vamos a ganar, faltaba poquito para la elección del 2007, y yo la verdad que estaba muy agotado, estaba quemado, como dicen los pibes, porque me había tocado hacer la campaña, continuar con la campaña de la gestión, que Claudio se ríe, ¿no? Tendría cara de cansado. Yo una de las cosas que más admiro de esa época, Miguel, era las noches que te veía junto a Grace, corriendo de un lado a otro en la privada de Néstor. Y las caras nuestras, ojeras. Mirá, me acabo de enterar que existía la noche. En esa época, para mí el día era yo digo siempre, dormíamos una siestita. Sí. A ver, no era yo, era Néstor, ¿no? Sí. Una siestita a la noche y una siestita a la tarde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, era día y noche, era, no sé. No, por eso. Lo que decís. La prepotencia de laburo que tenía Néstor era tremenda. Y a mí, particularmente, el primer día, él a mí me otorgó. Yo les voy a confesar algo, yo no quería ser el vocero, porque yo sabía que Néstor no necesitaba un vocero, alguien que hablara por él, o tal vez para algunas formalidades, ¿no? Mi función iba a seguir siendo la misma, política. Por ahí sí estaba más vinculada porque es inevitable. Tal vez no hay muchos cuadros políticos, militantes que tengan la profesión periodistas, porque bueno, aquí en los 90 se instaló esta cosa del periodismo independiente, ¿no? Son independientes de la corona británica, y no sé, algunos. Y entonces, yo que estoy formado en otra época, donde de hecho yo trabajaba en La Razón y firmaba solicitadas en respaldo a los candidatos de nuestro partido o en cualquier elección nacional, interna, o de respaldo a las madres, a la lucha de las madres y las abuelas. Y nunca, todo el mundo sabía, además había integrado la conducción de la Asociación de Periodistas cuando la recuperamos con el retorno de la democracia. O sea, todo el mundo sabíamos quién era quién.
¿no? Y yo creía que tenía que seguir cumpliendo ese rol, pero iba a ser inevitable que no estuviera vinculado el tema de la comunicación. Y Néstor no quería tocar las estructuras como estaban, no quería tocar nada, ni crear ninguna nueva secretaría, ni nada. Y entonces él me dijo, no, vos ocupá ese lugar porque yo quiero que vos estés todo el tiempo al lado mío. Yo no creí que era tan en serio cuando me lo dijo, ¿no? Porque Néstor se levantaba o se despertaba a la medianoche y, para felicidad de Grace, Grace es mi mujer, ¿no? Mi compañera. Y llamaba. Y entonces me despertaba y me decía, ¿estás durmiendo? Y yo, claro, al principio me abismaba. Imagínense, cansado, por ahí uno piensa, uy, me quedé dormido, ¿qué hora es? Y estaba durmiendo, sí. Me dice, yo tampoco podía dormir. Y me empezaba a hablar, ¿no? Y me decía, ¿viste eso que hablamos hoy? A ver, eso que hablamos hoy, habíamos estado 24 horas de corrido juntos, ¿no? Entonces, habíamos hablado, ¿de qué no habíamos hablado? Bueno, eso mejor dejémoslo, vamos a pensarlo bien. Al rato volví a llamar, vamos a hacerlo. Y yo no sabía de qué me estaba hablando, sabía que nos juntábamos temprano en la casa de gobierno y en algún momento me iba a hablar con más claridad del tema, ¿no? De qué se trataba. Entonces mi función tenía muchas veces que ver con esto de hacer gestiones con la política, con los compañeros, de organizar distintos tipos de actividades y también ocuparme de tratar de optimizar la comunicación de Néstor y de Cristina, en trabajar en sus discursos, mantenerlo informado de por ahí las problemáticas a los lugares donde íbamos, pero yo renegaba bastante de ese rol porque era una presión muy grande de parte de los periodistas, ¿no? Que querían estaban acostumbrados a que durante el menemismo los ministros saldaban sus cuestiones internas, yendo a hablar con los periodistas. Como esto no ocurría, venían a buscar algo más y yo tenía que decirles que el presidente ya había hablado y que no había más para decir. Entonces, bueno, eso no me generó muchas simpatías, por más que hablara, igual, en la medida en que no consiguieran un poquito de interna, no sé, para decirlo de una manera delicada, de supuestas peleas o cuestiones que no existían. En eso creo que Néstor recuperó la autoridad presidencial, que estaba bastardeada en la Argentina, y recuperó la política. Recuperó la política para los militantes políticos, pero también para la gestión de los asuntos públicos y que habían sido manejados durante más de una década por gerentes de la política, que venían de las grandes corporaciones económicas, y recuperó también la política para una nueva generación que hoy nos está, ya diría, reemplazando en la militancia, en los cargos, en las funciones políticas. Me parece que eso se lo debemos a Néstor Kirchner. Yo viví la época en que los senadores, para poder entrar o salir del Congreso, se disfrazaban, se vestían con los menos conocidos, se ponían una remerita, un jean, unas zapatillas para entrar o salir, se cambiaban y se iban a su oficina y se ponían el traje y la corbata, porque no podían salir a la calle. Bueno, eso cambió en la Argentina con Néstor Kirchner. Recuperar la política, que un senador pueda realmente ejercer su función y pueda moverse libremente no es un tema menor, pero recuperar la política, lo más importante es que nuevamente en la Casa de Gobierno empezaron a tomarse las decisiones sobre los temas que tienen que ver con la vida y el patrimonio de los argentinos, con las cuestiones económicas y sociales. Y a eso llamo fundamentalmente
recuperar la política. Bueno, hay muchísimo para contar. Y durante, como les decía antes, en la gestión de Cristina, ese día Néstor me dice, vamos a ganar, y cómodos ahora, faltaba poco para la elección. Yo había hecho toda la campaña con Cristina en 2007, viajando por todo el país y todo el mundo, y además tenía que seguir en la gestión con Néstor, o sea que ahora a la mañana me iba a Misiones y a la noche iba a Chubut con Cristina en un acto, y mientras tanto también salíamos por el mundo. Ya estaba resuelto el tema de la deuda acá, pero teníamos que salir también porque seguían abiertos algunos frentes, y bueno, vieron cómo es esto, ¿no? De la instalación internacional también era un aspecto importante de la candidatura de Cristina, que también era resistida por algunos sectores acá. Y entonces me dice, bueno, ahora ganamos la elección, vamos a ganar bien, tranquilos, y yo me voy a organizar el partido, ¿no? El PJ. Y yo, en tono de broma, como veníamos charlando, le digo, pues yo me voy con vos, obviamente. Y se puso muy serio, me dice, no, vos te quedás acá a ayudar a Cristina. Entonces yo sabía que lo que me esperaba era seguir en la función pública, pero además seguir junto a él también, porque además se me planteó eso, con este tema del partido, que después rápidamente fue el tema de UNASUR, hasta que finalmente, bueno, me fui con él al Congreso cuando resultó electo, y también trabajé en el tema de la UNASUR. Y en esos primeros años de Cristina creo que hubo una continuidad en las políticas, y también se agravó la presión de algunos sectores que ya se habían recompuesto desde el punto de vista económico, y vinieron concretamente el conflicto de la 125, con las patronales del campo, donde el escenario político cambió, ¿no? Porque al principio esa simpatía que había en muchos sectores ajenos o tradicionalmente, históricamente repelentes al peronismo, habían vuelto a su cauce natural, digamos. Pero fue una experiencia realmente muy rica. En lo personal, bueno, eso queda, supongo, para mí, para mis amigos, para mi familia. Rica, sobre todo, creo que para todos nosotros, militantes políticos, para el peronismo, para el campo nacional, popular, y para todos los argentinos. Creo que ningún argentino de bien puede reconocer que la Argentina, dejar de reconocer que la Argentina fue otra a partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder, y que ese proceso no solo continuó, sino que se profundizó luego con los mandatos de Cristina. ¿Me escuchás, Miguel? Sí, perfecto. Bueno, realmente riquísima tu exposición en conceptos, en recorrido histórico. Y yo lo que te quería preguntar, un poco, continuando con lo que vos decías, ¿no? Este cambio de paradigma en lo que eran las relaciones con la prensa, ¿no? Que antes iban los ministros a visitar a los periodistas, y esto realmente cambió con la llegada de Néstor. ¿Cómo se fue transformando esa relación que después se dio en llamar tristemente como periodismo de guerra, donde hay una etapa icónica, que es la etapa de la revista Noticias con Cristina, hablando de su bipolaridad? Yo ahora estoy con unos problemitas de internet, en cualquier momento cuando pueda la comparto, pero me gustaría que nos amplíes y nos cuentes cómo fue mutando esa relación, que me imagino que por algunos fue bienvenida y por otros fue muy resistida, y después se transformó en lo que se transformó, ¿no? Con Clarín, y todos los medios del grupo, La Nación, se llamó periodismo de guerra, de que hablaba, creo que Blanc, me parece. Sí, fue Julio Blanc.
del diario Clarín quien instaló ese término en una entrevista que le hicieron, creo. Julio Blanc yo lo conocí muy joven cuando estaba en La Razón y era un militante de la coordinadora. Ha fallecido hace algún tiempo, no recuerdo cuánto. Un gran periodista. Yo creo que, a ver, para una aclaración, vos cuando haces referencia a esa etapa de la noticia, de la revista Noticias, que está en el libro de Cristina, ella lo cuenta Sinceramente, en un capítulo que una yegua en el poder, en el gobierno, no recuerdo cómo se llama, qué capítulo es algo por el estilo. Que yo entro a su despacho, a ver, sí, ella siempre había tenido un despacho como primera ciudadana, como le gustaba que le dijeran. Seguía en el Senado, pero cuando a veces por ahí quería atender alguna cuestión en el gobierno, tenía un despacho en la presidencia, en la Casa Rosada. No era muy habitual, pero también a veces porque por ahí tenía que participar o quería participar junto a Néstor de algún acto de gobierno, o tener una reunión ahí con ministros, con funcionarios, no sé. Y recuerdo que un día, bueno, yo me había enterado antes de que saliera la revista, me habían contado cuál iba a ser la tapa y voy a comentarle, ¿no? Que yo, por supuesto, conocía la historia de ella. Lo digo esto porque ella lo cuenta ahí en el libro, ¿no? De su hermana, de Giselle, que tenía ese problema. Y a mí me dio mucha bronca porque no sé, que ya me había pasado puntualmente con esta revista, pero solía ocurrir con distintos medios, ¿no? Me parece que era esta cosa, habíamos ya entrado en una instancia de como no podemos entrarle por el lado político, vamos por cuestiones familiares, porque también después se sucedieron, ustedes recordarán, fotos de los hijos cuando todavía eran menores de edad, eran muy chicos. Yo mismo lo sufrí en carne propia. Mis hijos iban a una escuela pública con guardapolvos blancos y los perseguía un auto con vidrios polarizados. Tuve que llamar a hacer una denuncia hasta que me enteré que realmente era una revista quien hacía esto, para una cosa totalmente disparatada, ¿no? Y nos pasó porque esto después también se transformaba en amenazas. A mí me tocó vivirlo con Néstor, que lo llamaban para decirle, bueno, ¿qué pasa? Que hoy Florencia fue al colegio por otro camino, por el que va habitualmente, y nos relataban por el trayecto que había hecho. Y me pasó con una de mis hijas, que también un poco más grave, que amenaza de secuestro, porque en el colegio, insisto, en la escuela pública. O sea, este tipo de cosas, realmente que el periodismo utilizara estos métodos que no tienen nada que ver con la investigación periodística, con el trabajo, porque uno puede ser muy crítico de una gestión, pero me parece que esto ya de perseguir a la familia, menores que no tenían nada que ver, era realmente, o inventar enfermedades, bueno, que hoy como que hemos naturalizado, cosa que creo que está mal, ciertas cosas, ¿no? Después de que un periodista sale por la pantalla de un prestigioso canal a diagnosticar la enfermedad que tiene la presidenta, un disparate. Realmente solamente, no sé realmente en qué cabeza enfermiza puede caber algo así. Hoy ya creo que estamos en ese sentido en el peor de los escenarios, ¿no? Porque realmente las barbaridades que se dicen no nos permiten. Hoy mismo escuchaba a un diputado cordobés decir
que algo así, refiriéndose al gobernador de la provincia de Buenos Aires, como que era un irrespetuoso, y acto seguido lo calificaba como un insulto. Es curioso, ¿no? Digo, si uno reclama respeto, me parece que no. Lo que no haría es insultar. Me parece que hoy ya sean... En ese momento yo realmente me había molestado mucho porque ya nos había pasado con esta revista, estaba bastante enojado por este tipo de cosas, de tratar de hacer una cosa de tipo intrusos de la política, ¿no? Meterse en cuestiones de la vida privada, personal, perseguir gente, chicos, no sé. Y efectivamente, Cristina, como cuenta ahí en el libro, me dijo, bueno, imagínate lo que van a decir. Yo realmente no esperaba, después vino obviamente una andanada terrible, ¿no? Feroz, hasta a puntos ya demenciales, que terminan en cosas que son, bueno, que superan ya cualquier límite, ¿no? Y que instalan cosas como, bueno, no sé, ustedes son todos delincuentes y con ustedes no se puede hablar, son intolerantes, realmente se hace muy difícil poder tener diálogo con este tipo de prensa, de periodismo. Digo, eso no es periodismo, desde ya. Está bien que el periodismo tenga opinión política y puede tener, y que sea crítico incluso, pero me parece que nosotros siempre lo sufrimos. Quiero aclarar esto también, porque hay algunos compañeros que dicen que nosotros como que gozamos de cierta cobertura o buena relación con esos medios al principio, ¿no? De la gestión de Néstor con Clarín, con La Nación. No. La pelea fue desde el primer día. Ustedes recordarán la editorial de Escribano, que era el subdirector de La Nación, diciendo que la Argentina, cuando ganó Néstor, se había dado gobierno por un año, ¿no? Más o menos, en palabras más, palabras menos. Y desde el primer día nuestra pelea fue permanente, pero pelea lo planteo en buenos términos, debate, discusión. Yo charlaba habitualmente con los editores principales de estos diarios y aún incluso muchos diarios más simpatizantes de nuestro gobierno, pero que tenían ya esa lógica que, como les decía antes, que venía de los 90. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perdón, se me está a mí, tenía ese problema hoy con internet. Me parece que eso hoy, como les decía, está cada vez, se ha ido agudizando. Pero nosotros desde el primer día tuvimos esa discusión, esas diferencias permanentemente, esas peleas, porque muchas veces nos superaban, ¿no? Como ocurre ahora, con mentiras, con verdades a medias respecto o con especulaciones realmente que no tenían ningún sentido. No, en esa charla está bien relatada en el libro de Cristina, ¿no? Cuando charlamos después hubo otras cosas, ¿no? De lo que podíamos esperar y que ocurrió desde el primer día de gobierno, pero los ataques de cierto sector de la prensa existieron desde el primer día, como yo les decía. Lo del maldito Atril fue un tema con Néstor y existieron permanentemente ese tipo de ataques. E incluso es curioso porque muchas veces utilizando argumentos que no les son propios, ¿no? Diciendo, este gobierno que dice defender lo popular, cuando ellos justamente nos acusan de populismo, ¿no? No atiende tal cuestión, cosa que vemos que sigue ocurriendo ahora, ¿no?
tal demanda de tal sector, ¿no? Ahí se empiezan a preocupar. Mientras hay gobiernos neoliberales a cargo de la presidencia, ahí ellos no se olvidan de los pobres, se olvidan de las necesidades que tienen los sectores más postergados de nuestra sociedad. Cuando hay un gobierno peronista en el poder, entonces ahí sí tienen espacio cualquier tipo de protesta justificada, por supuesto, cualquier tipo de protesta social, de demanda, ahí sí tiene espacio en los medios de comunicación. Pero bueno, sí, empezó con eso a partir de ahí, de la presidencia de Cristina, porque hubo muchos de esos sectores que creo que Néstor lo ha contado en un programa de televisión, una vez que le pidieron que él vaya, el dueño de un medio, Mañeto creo, que fuera él el que fuera por la reelección, y que no querían que fuera Cristina, ¿no? Creo que tenían miedo. Bueno, no sé, bien que hacían, porque claro, en la medida en que ellos tenían temor de que pudieran ser afectados a algunos privilegios que ellos tenían, que en realidad, insisto, fue una pelea que también se dio con Néstor permanentemente, desde el primer día, ¿no? Con el tema de los grandes medios. Miguel, y continúa. No sé si hubo otra parte, perdón, que me hayas preguntado. No, perfecto. Me parece que hiciste un recorrido de principio no diría a fin porque no tiene fin, ¿no? Esta tensión que hoy mismo, como vos decís, la seguimos viviendo. Vamos a compartir algunas preguntas que nos están haciendo, en este caso el compañero Osvaldo Casella, que le volvemos a reiterar nuestro agradecimiento porque está transmitiendo en vivo por Facebook Live de TV Sindical y por el canal 17.2 de la TDA, que sale para Capa y parte del AMBA. Osvaldo nos pregunta acerca del fútbol para todos. ¿Qué nos podés contar acerca de...? ¿Puedes traerle el enchufe? Me estoy quedando sin batería. Nos pregunta Osvaldo cómo se vivió, cómo se fue gestando una de las grandes estrategias de comunicación y de democratización del acceso al fútbol, como fue el fútbol para todos. ¿Qué nos podrías contar de eso? Hay cosas que no... difíciles tendría que... Lo que se pueda, lo que no. Y además hablar toda la noche, ¿no? De las cosas que... siempre fue muy oscuro el origen, ustedes saben, se ha escrito mucho de eso, respecto del negocio del fútbol privatizado, ¿no? Recordarán con el origen de fútbol de primera, las transmisiones de las tribunas, de los partidos viendo las tribunas. No, creo que fue una decisión que tenía que ver también con que ese negocio cada vez, como ocurrió en tantos otros aspectos de nuestra economía, de nuestra sociedad, fue cerrándose cada vez más a un sector más pequeño, en el cual los clubes de fútbol, sociedades civiles, fueron quedándose afuera, teniendo cada vez menos parte de ese negocio que generaba la transmisión, la televisión, la transmisión de los partidos de fútbol. O sea que creo que fue la propia AFA la que vino a pedir primero el respaldo del gobierno, el respaldo político en su negociación con el sector que tenía en sus manos el tema del fútbol. Y luego directamente a pedir auxilio económico, que el gobierno se lo dio, y finalmente, bueno, lo más correcto era poder que el gobierno, si iba a participar del negocio, no por voluntad propia, sino porque
quería salvar a los clubes, poder asistir, ayudar a los clubes de fútbol a que pudieran seguir. Ustedes no sé si recordarán, pero el tema de los pequeños clubes del ascenso estaban en situaciones dramáticas, los partidos no se podían jugar, no se podía realmente alcanzar, no iban a sobrevivir. Y entonces, bueno, era lógico que el Estado también tuviera una participación, ¿no? Tengo que conectar un segundo, tengo que conectar la computadora porque no tengo batería. Ya la conecté. No, me quedé en que el tema del fútbol, pero bueno, creo que no. Fue el propio Grondona el que vino a pedir el auxilio del gobierno, sobre todo los clubes de ascenso, estaban atravesando una situación muy mala y cada vez la participación de los clubes era menor en el negocio del fútbol y bueno, el gobierno creo que tenía derecho el Estado argentino, digo, representando el Estado argentino, si iba a tener que desembolsar tanto dinero, a participar del negocio, porque de hecho nunca se hizo, no había publicidad, ustedes se acuerdan, no se hizo un negocio económico, fue una de las críticas también, ¿no? Que por ahí se hubiera hecho que se solventara por otras vías, que no fuera solamente por aportes directos del Estado. Y bueno, así es como se dio, pero que contó con, creo que con el respaldo no solo de la AFA, sino de todos los clubes y de la mayoría del pueblo argentino. El problema es que se afectó un negocio millonario a un sector económico concentrado, ¿no? Por eso también, y que hizo una campaña en contra muy grande, ¿no? También de desprestigio de lo que fue fútbol de primera, fútbol para todos, perdón, hasta de algunos de los relatores, ¿no? Tratando de sembrar calumnias, infamias sobre algunas personas. ¿Me escucho yo? No sé si hay un problema. ¿Vos me escuchás, Miguel? Escucho bien, sí. Bueno. Pero me escucho mi voz ahora. Sí, hay como una especie de eco, porque yo tuve un problema y me tuve que conectar desde otro dispositivo, pero ya me desconecto. ¿Ahora me seguís escuchando? Perfecto. Y ahora no me escucho yo. ¿Me seguís escuchando, Miguel? Yo escucho perfecto. Escucho bien. No sé si me habías tenía otra parte de la pregunta, Sandro, no recuerdo. No, y después teníamos otra pregunta también del compañero Casela, que ya es un poco más particular, que le pregunta a Miguel cuál es su opinión acerca del llamado de Rodríguez Sá a un encuentro con Néstor Kirchner en Chapalmalal. No sé si por ahí, Osvaldo, quisieras ampliar un poco la pregunta o Miguel, sabes a qué se refiere puntualmente. Sí, cuando fue el llamado, cuando el Adolfo estaba haciendo la presidencia interina, hizo el llamado a Chapalmalal a los gobernadores. Néstor era gobernador de Santa Cruz, si no me equivoco. Si sabés cuál fue la posición cuando hubo la ausencia, que le cortaron la luz, le hicieron un piquete, la policía se fue, toda esa movida que después Rodríguez Sá viajó a San Luis y renunció. Si sabías vos cuál había sido la posición de Néstor, pero no sé si vos ya estabas con él. Sí, estaba. Yo lo que recuerdo, no recuerdo puntualmente esto de, a ver, creo que lo hizo a través de una conferencia de prensa. En realidad el conflicto ya venía de antes. De hecho, nosotros la campaña electoral la lanzamos el mismo día que lo que se llamó la Liga de Gobernadores. Ustedes recordarán, ante la crisis del gobierno de la Alianza, los gobernadores peronistas, sobre todo la inmensa mayoría,
comenzaron a juntarse semanalmente en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones en Buenos Aires, para debatir lo que estaba ocurriendo, porque la situación en algunas provincias era bastante crítica. Y en ese espacio de los gobernadores empezó a tener una importancia trascendente para la vida, para la continuidad institucional de nuestro país, ¿no? Ahora muchas veces escucho a algunos hablar de golpismo por la caída acusando al peronismo, obviamente, por la caída de la Rúa. Me parece que eso tuvo más que ver con la propia incapacidad del gobierno de entonces que otra cosa. Bastante paciencia hubo porque la situación era realmente muy crítica. Veníamos ya recuerdo en la Patagonia, ahí es donde nacen los piqueteros, en un pueblo de Neuquén, un pueblo petrolero del cual no había quedado prácticamente nada. Cuando, con el consenso de los gobernadores, en una reunión que se hizo en el Congreso, por lo menos ahí se proclamó oficialmente, ante el vacío de poder, se lo propone, esta Liga de Gobernadores propone el nombre de Adolfo Rodríguez Sá. La idea original era que él tenía que normalizar el país, que había vivido esos días terribles, ustedes recordarán, de la gente del pueblo en la calle protestando, los días de que se vayan todos, ¿no? Tratando de prender fuego el Congreso, la represión, los muertos en la Plaza de Mayo. Tratando de normalizar la situación del país, se había establecido un plazo de 90 días para que ese gobierno que asumía interinamente que iba a estar en cabeza de Adolfo Rodríguez Sá, llamara a elecciones, plazo razonable, 90 días que podían estirarse, pero creo que el propósito luego expresó, y creo que generó la molestia en algunos gobernadores, sobre todo en el gobernador Duhalde, era que Rodríguez Sá quería terminar el mandato que no había podido cumplir de la Rúa. Entonces ahí empezó a haber diferencias y es lo que hizo que Adolfo Rodríguez Sá quedara aislado de su propio grupo de pertenencia, porque por supuesto la provincia de Buenos Aires traccionó a la mayoría de las grandes provincias. Pero Néstor en ese momento no tuvo nosotros habíamos, como les digo, arrancado la campaña ahí, esto es diciembre del 2001, ¿no es cierto?, cuando asume Adolfo Rodríguez Sá. Así que ahí arrancamos la campaña, a caminar por todo el país, a reunirnos con compañeros, todavía como una cosa, como les decía antes, con la aspiración de llegar recién por ahí para la otra, fortalecer un espacio propio en esa elección del 2003 y tal vez, en la medida que pudiéramos crecer, tener alguna aspiración más seria ya en la próxima, en la siguiente elección, en el 2007. Él no tuvo ninguna convocatoria. En ese sentido ese grupo fue bastante orgánico, bastante disciplinado, me refiero al grupo de gobernadores. No tuvo ningún trato particular ni diálogo que yo recuerde en este momento con Adolfo Rodríguez Sá cuando él llega al gobierno, ni ningún tipo de participación. Les vuelvo a recordar, Néstor era el gobernador de una provincia que es una de las más extensas en territorio, pero también más despoblada. No era un gobernador, hablando claramente de los gobernadores de peso en ese consejo
en esa liga de gobernadores, ¿no? Donde detallaban los distritos más grandes. Nosotros teníamos en aquel momento, recuerdo hemos viajado a San Luis, e incluso, además por una cuestión de respeto, cuando íbamos a alguna provincia, ya en campaña, por supuesto que Néstor iba a visitar al gobernador, me acuerdo que tenía una muy buena relación con el gobernador Marín, el gobernador Rodríguez Sá, y nos reuníamos con él en la Casa de Gobierno, lo recibían, charlábamos. Era uno de los gobernadores con los que hablaba y conocía, porque nosotros llegamos a la elección y ustedes saben, la mejor elección Néstor la hizo obviamente en su provincia, en Santa Cruz. Pero la segunda mejor en cantidad, porcentaje de votos, la hizo en Formosa. Prácticamente no lo conocíamos a Gildo Infran. Lo habíamos conocido ya en la recta final y Gildo le dijo, había tenido una reunión con él y le dijo, vos yo te voy a apoyar, vas a contar con todo mi apoyo y yo algo así como cumplo con mi palabra. La verdad que nos sorprendió y yo creo que hace poco estuve en Formosa, es muy querido Néstor por el fondo de reparación histórica que se le otorgó a Formosa, que le permitió hacer grandes obras de infraestructura, ¿no? Me sorprendió el afecto, y el respeto que tienen los formoseños, no solo el gobernador, no solo los peronistas, digo, en general, los formoseños por Néstor, porque fue uno de los primeros lugares, si no fue el primero fue Entre Ríos, obviamente por el tema de los docentes, uno de los primeros lugares donde fuimos fue a Formosa, donde no solían ir los presidentes, obviamente, y se tejió una muy, muy buena relación, de afecto, de respeto, de amistad con Gildo. Y después creo que con la gran mayoría de los gobernadores. Con el caso de San Luis hubo un problema que era el tema, San Luis siguió reclamando en los tribunales por la especificación. Recordarán que tenía también la provincia de Ahorros que habían entrado en el corralito, ¿no? Y ellos siguieron aún después de del fallo de la Corte Suprema, de la especificación, que fue asimétrica del 1.40, en épocas de Duhalde, ellos siguieron reclamando, pero bueno, ya esto era una ley votada por el Congreso, Néstor no podía hacer nada en eso. Y entonces ahí sí, tal vez, creo que una de las pocas provincias que después, ya estando en la gestión, pocas o la única, tal vez, que no hemos ido. A pesar de que siempre hubo, insisto, una relación de respeto, y que se hicieron obras, pero no hubo nada en particular que recuerde, Osvaldo, de esto que me decís. Digo, nada para que te pueda contar de Néstor. No, gracias, te agradezco mucho, Miguel, porque es uno de los agujeros negros que quedaron en nuestra historia cuando es porque lo desamparan a cosas, pero me parece muy bien que si... No, recuerdo perfectamente la noche que lo veíamos, creo, en la casa de Néstor por televisión, esa conferencia, y estábamos todos bastante sorprendidos con Néstor, con Cristina, de lo que estaba pasando. Creo que ahí hubo un enfrentamiento mayor con Duhalde, de parte de Rodríguez Sá. Miguel, no sé, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Quién habla? No sé quién. Miguel, vamos con una última pregunta de cierre ya, y es más a nivel reflexivo. Se la hicimos a Mario Porto, que nos visitó por Zoom la semana pasada, y te la queremos hacer a vos, y es la siguiente, ¿no? Se dice que de esta pandemia Mario, tenemos perdóname, mejores. Mario, un querido un nuevo contrato. ¿Cómo? ¿No? ¿Me escuchás, Gustavo? Sí, Mario, un poco, querido amigo, hoy antes hablé del Grupo Calafate, integró uno de los primeros que se acercó a nuestro espacio.
cuando estábamos en el Senado con Cristina, e integró ese grupo Calafate que les hablaba. Un querido amigo. Bueno, te agradecemos la mención, sí, tuvimos una excelente y enriquecedora charla el sábado pasado. Y le preguntábamos a modo de conclusión también a Mario, y te lo preguntamos a vos, se dice que de la pandemia tenemos que salir mejores, se dice que un nuevo contrato social tiene que escribirse y aplicarse en esta sociedad. Pareciera que bueno, los modelos que hasta ahora la venían sosteniendo han entrado en crisis, en colapso por la pandemia. Y bueno, si vos nos podés dar tu reflexión final acerca de qué es lo que vos creés que debería tener ese nuevo, a grandes líneas, ¿no? En grandes líneas, qué es lo que debería tener ese nuevo contrato social que nos haría salir mejores de esta pandemia y bueno, volver a poner a la Argentina del lugar de donde nunca debería haber salido. Mirá, aclarar además, Mario, un gran ministro de Educación en la provincia, ¿no? También, además de querido compañero y amigo, un militante y fue un gran funcionario también, ¿no? Le tengo mucho afecto y mucho respeto. Pero justamente hoy me acordaba porque hoy es el primer día de nuestra temporada 2, ¿no? Dicen mis pibes, temporada 2 de la pandemia o la cuarentena. Cuando al principio de todo este tema, el año pasado, decíamos, bueno, soñábamos que el mundo iba a salir mejor de esto, ¿no? Y en estos días estamos viendo, bueno, hay un alto al fuego, pero lo que ocurre ahora, lo que está ocurriendo y sufriendo el pueblo palestino, lo que está sufriendo el pueblo colombiano peleando en las calles, por un ajuste feroz que está sufriendo, que también seguramente toda esta situación ha agravado, como se ha agravado en todo el mundo. La caída, según los grandes economistas del mundo, es comparable a lo que ocurrió en la crisis del 30. Creo que ha superado, casi llega al 9% del PBI mundial. El daño que le ha provocado esto a la economía, el tema de la pandemia, es muy grave. Parece que el presidente entendió muy bien esto de que la primera medida económica tenía que ser resolver el tema de la vacuna. Y hoy vimos con mucha alegría esta llegada de 4 millones de dosis. Tenemos muchas expectativas y esperanza en la producción local que se está haciendo de la vacuna de Gamaleya. En fin, me parece que esa idea de que después de la pandemia íbamos a salir íbamos a empezar a construir, a ver animalitos por las calles, a construir un mundo ideal, un mundo rosá, se nos viene un poco abajo, también cuando vemos que los 1.000 millonarios en este último año han crecido. Ya estamos utilizando un término nuevo, 1.000 millonarios, ya no son multimillonarios, que cada vez la riqueza se concentra en menos manos. Aquí hay una campaña de desinformación respecto al tema de la vacuna que es tremenda. Uno no tiene más que entrar a Bloomberg, el portal de noticias norteamericano, insospechable de cualquier oficialismo kirchnerista, digamos, ¿no? Para ver cuál es la situación real de la Argentina con respecto al tema de la vacuna. Pero además ellos señalan que ha habido una distribución muy injusta de la vacuna en todo el mundo. Nosotros tenemos que prepararnos para un mal endémico. Ya no es un tema de... Parece que en esto hay una enorme desinformación por parte de los medios argentinos que están más preocupados en hacer campaña, en decir el gobierno no vacuna, o se vacunan a los jóvenes de la cámpora, o ese tipo, señalar errores, que seguramente que los hay, y fallas, pero que ocurren en todo el mundo también, lo cual no es consuelo.
también tenemos un porcentaje y un ritmo de vacunación muy importante, y eso tiene que ver con la larga tradición que tiene el sistema de salud público en la Argentina. No quiero aburrir con cifras, ¿no? Pero me parece que es solamente entrar y revisar las cifras que dan la propia Organización Mundial de la Salud, las organizaciones, publicaciones científicas más importantes. Por supuesto que nosotros necesitamos vacunar a toda nuestra población, porque estamos hablando de un mal endémico probablemente para el futuro, lo cual quiere decir que es probable que el año que viene nos tengamos que volver a vacunar y seguir vacunando como nos vacunamos por la gripe, por ejemplo, porque esta inmunidad de rebaño en una pandemia mundial pareciera poco probable, lo cual no quiere decir que no podamos tener con un 70%, tal vez calculan algunos expertos, 80%, volver a esta nueva normalidad, manteniendo una serie de cuidados, que también eso es otro tema de la irresponsabilidad política que ha tenido la oposición en la Argentina, porque no se trata solamente de la vacuna, sino de extremar los cuidados de cuestiones climatológicas, por supuesto, de cuestiones del correcto utilización de las medidas preventivas, como son el barbijo, el alcohol, el gel, la distancia social, todas cosas que aquí se ha tratado y se sigue agitando para tratar de que la gente no los cumpla. Más allá de que yo no me quiero poner a hacer análisis sociológico sobre nuestra sociedad, ¿no? Digo, si nosotros somos responsables o no en ese sentido, porque hay un punto en el que esto tiene que ver con la responsabilidad ciudadana. Nos va a llevar tiempo volver o llegar nosotros a esta nueva normalidad, tener un porcentaje de vacunación alto, pero esto es una condición indispensable. Creo que el panorama es alentador en cuanto, como les decía, en cuanto al tema de las vacunas en nuestro país, pero también es cierto que hay países en nuestra región misma y en otros continentes donde todavía no se han recibido o distribuido dosis de vacunas. Entonces estamos viviendo, ese es el gran problema, en un mundo muy desigual. Y ese es el gran problema que enfrentamos también en la Argentina. Me parece que nosotros, el desafío que tiene hoy el presidente de poder reconstruir la economía, la producción nacional, el trabajo argentino, como lo tuvimos en el 2003, en una situación también muy complicada. Me parece que hoy también es una situación extremadamente complicada, muy distinta de la de 2003. Porque por lo pronto no existía este tema de la pandemia, que lamentablemente ha agravado las desigualdades. Por ejemplo, en el acceso a la vacuna. Se está discutiendo en Europa, yo veía esta semana, el tema de la propiedad intelectual, de las patentes. Algunos, mientras el presidente de Francia, Macron, reclamaba que se liberen las patentes, la primera ministra Merkel, la canciller, decía que estaba en contra porque ella había vivido la Alemania soviética y bueno, que cuando es de todos no es de nadie la propiedad de las cosas. Un debate interesante se dio esta semana. Países del llamado primer mundo que siguen reclamando, eso sí, en lo que estaban de acuerdo es en reclamar, e incluso Merkel, yo no recuerdo si lo hizo Macron, pero Merkel con nombre y apellido le pidió a Estados Unidos, al presidente Biden, que hiciera una distribución más
democrática, no recuerdo exactamente el término que utilizó, más solidaria de las vacunas, porque no nos engañemos, la vacuna está en manos de pocos, de grandes laboratorios, de países de los más poderosos de la Tierra, que están vacunando a un ritmo. En Estados Unidos, mientras nosotros aquí en el mejor momento hemos vacunado 200.000 personas diariamente, más o menos, en Estados Unidos se vacunan 2 millones de personas diariamente. Por eso, y además tienen vacunas de sobra. Por eso, cuando se habla con tanta irresponsabilidad, lo que no se dice también es esta desigualdad en el acceso a la vacuna, que es la desigualdad que hemos vivido históricamente en el acceso a las mejores condiciones de vida, no solo a nivel local, en el acceso a la educación, a la salud, a un mejor desarrollo de nuestra infraestructura productiva. Lo hemos vivido históricamente y es por lo cual hemos siempre reclamado y luchado. También debo decir que me resultó esperanzador escuchar algo que ustedes, yo no sé si recordarán, pero en el año pasado, creo, o previo a la pandemia, hubo un debate importante en la Comunidad Económica Europea, en el Parlamento Europeo, en torno a la necesidad de fijar un impuesto a las grandes empresas, producto de este sistema que nos ha llevado a esta concentración tan grande de riqueza en manos de unos pocos, mientras hay regiones enteras que siguen viviendo en el atraso. Y la nuestra es una, porque si bien no somos el continente más pobre, somos el de distribución, donde la riqueza se distribuye de manera más desigual y más injusta. El presidente Biden ahora fue la secretaria del Tesoro la que anunció que se iba a imponer un impuesto a la riqueza que se habla de un 24, un 27%. ¿Ustedes se imaginan si con el escándalo que hicieron acá por este impuesto solidario, que era por única vez, esto no lo esperaban ni en Europa, donde cuando se dio ese debate aspiraban a un 12%, los países más importantes de Europa, a un 12%, a un 16%, ¿no? El problema de los paraísos fiscales empieza a ser una traba muy cierta para el desarrollo. Recuerdo que cuando Cristina lo planteó, en un momento cuando la Argentina y nuestra región tuvo la posibilidad de acceder a un lugar en las BRIC, ¿se acuerdan que se hablaba de las BRICS? Que son las economías que siguen motorizando, los países que siguen motorizando la economía mundial, incluso un asiento en el G20, cuando teníamos UNASUR, la posibilidad de coordinar entre los países de nuestra región, evitar, por ejemplo, conflictos bélicos o tener un continente por lo menos con desigualdades, con mucho atraso, pero un continente de paz que hoy peligra en muchos lugares. Me parece que sí, me parece que esa es la discusión que viene en el mundo y eso en este sentido es claro. Uno me puede decir, no le resultó este asunto de desarrollar el mercado interno al expresidente Trump y Biden se ha comprometido a invertir 2.000 billones, como dicen ellos, 2.000 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura. Tenemos un problema serio en todo el mundo con el tema de la tecnificación, del trabajo, con el tema de la globalización, de la producción. Entonces me parece que un desafío enorme que es cuál es nuestro lugar en el mundo, qué es lo que vamos a producir. Seguimos agitando
latiguillo, esta consigna de somos un país que producimos 400 millones, que le podríamos dar de comer a 400 millones de personas y tenemos gente muriéndose de hambre. Si vas a acordar, ustedes se acuerdan, los más veteranos seguro, se decían acá crece el pasto entre los adoquines. Sí, bueno, crece el pasto acá en la pampa húmeda, ¿no? Crece el pasto en todas partes. No le podemos dar a nadie porque hoy la producción de alimentos es una cuestión mucho más compleja de que crezca el pasto. La cantidad de alimentos que se pierden en la distribución por el atraso en la infraestructura, insisto, no quiero aburrir con argumentos, y lo obsceno que resulta ver que la mitad de la producción de alimentos en Europa se desecha por cuestiones que tienen que ver más con el marketing que con la calidad de los productos, me parece que estos son los grandes desafíos del futuro, y el presidente lo viene planteando en cada reunión que tiene, que se ha dado en el marco internacional y ahora también con el tema de la deuda. La gran discusión que viene es cómo vamos a hacer para poder ya no administrar la pobreza. Ya no podemos seguir pensando como en los años 90. Me parece que se viene un fin de ciclo de ese neoliberalismo duro, que todavía estamos pagando las consecuencias de esa crisis del 2007 de la que el capitalismo financiero no logra salir, donde además las empresas más poderosas siguen llevando sus ganancias a los grandes centros financieros internacionales, y ese otro fantasma que se suele agitar o latiguillo de que no estamos desalentando las inversiones. ¿Qué inversiones? ¿De qué inversiones me hablan? ¿Qué país? Veamos lo que está ocurriendo en los países con gobiernos neoliberales en la región, en la situación de Colombia, por ejemplo. Creo que seguramente, o de Chile, donde acaba de ganar el referéndum la izquierda, la elección por el tema de la reforma constitucional. Y tampoco esos países han logrado tener un futuro más alentador, no han logrado atraer esas famosas inversiones. Me parece que es muy importante para nosotros empezar a tener este tipo de reuniones para discutir y profundizar entre los compañeros. Yo creo que tampoco necesitamos ser todos economistas o ser médicos sanitaristas para poder informarnos, discutir y hablar sobre este tema de la pandemia, sobre el tema económico, qué está pasando con la economía. Pero es sano que todos nos involucremos, y yo creo que gran parte de nuestra sociedad así lo entiende, que el desafío es muy grande. Ya no se trata solamente de la especulación cortita de ganar una elección. Me parece que es importante formular un nuevo proyecto de país que, como les decía, que nos pueda permitir saber cuál es nuestra posibilidad en el concierto mundial, cómo están las cosas, qué vamos a producir, qué vamos a vender, cómo podemos generar trabajo, y encima poder hacerlo en esta situación tan complicada que nos plantea la pandemia. Las grandes potencias mundiales están pensando que recién su economía podría ponerse nuevamente en marcha y normalizarse a partir del año próximo. Imagínense que países como el nuestro se nos haría realmente muy difícil sostener mucho tiempo más o sostener en el tiempo la situación, porque hay muchos sectores que han quedado. Nosotros sufrimos el tema del virus, ni bien asumió este gobierno,
pero habíamos estado sufriendo durante 4 años la peste del neoliberalismo, que había desbaratado todo lo que se había construido con mucho esfuerzo de todos los argentinos durante muchos años. Es la historia repetida de nuestro país. El desafío es ese, me parece. Hay alguna luz de esperanza, me parece que hay un ciclo neoliberal que está agotado, que el tema de que el dinero sea lo que más dinero produce es una lógica que no se puede seguir sosteniendo, que lo empiezan a discutir los grandes líderes mundiales, que lo está planteando el presidente, que nuestra región es muy importante en el sentido también que volvamos a reconstruir un espacio común, por lo menos con los presidentes con los que podemos tener algún tipo de diálogo, la situación, todo lo que se hizo en esos años que concluyeron en la construcción de la UNASUR, no está muerto, no se terminó, está ahí, se sembraron las bases, habrá que volver a ponerlo en marcha. Por supuesto que eso llevará tiempo, pero bueno, esa es nuestra tarea como militantes políticos, ¿no? Formular esas propuestas para todo el pueblo argentino y también poder ponerlas en marcha en las medidas de nuestras posibilidades, ¿no? No soy, como militante político, siempre tengo esperanzas. Quiero también ser realista, que la situación es realmente compleja desde el punto de vista del problema sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Pero me parece que hay un proceso que estamos viviendo, no sé si nosotros nos tocará después vivirlo, pero me parece que los primeros indicios de un mundo nuevo que se viene. Y yo, por supuesto, que sueño que ese sea un mundo, lo sueño por nosotros, por todos los argentinos, por mis hijos, que sea un mundo más justo y más igualitario. Y por eso vamos a seguir trabajando, ¿no? Bueno, Miguel, nada, bueno, agradecerte en nombre de nuestro presidente Pablo Las Neves, que tuvo otro compromiso y no se pudo conectar. Agradecer a todos los compañeros de Misiones, están conectados, Córdoba, San Juan, Chaco, bueno, a toda la gente que se conectó a través de la TV sindical, agradecerle al compañero Osvaldo Casella, a Dani, al compañero Martín García por siempre estar presente. Y bueno, y las últimas palabras de despedida en esta oportunidad se las voy a dar a un amigo tuyo, que bueno, han compartido función, han sido funcionarios los dos, así que bueno, Claudio, te dejo que lo despidas a Miguel. Claudio, déjame, me olvidé antes, me parece, quiero también agradecerle a Martín porque es un gran compañero, amigo, lo conozco de la época de la resistencia de los 70, un gran amigo, un gran militante de toda la vida, gracias a Martín también. Ay, perdóname, también te quería dejar un gran saludo a una compañera que no pudo estar porque falleció por el coronavirus, falleció un compañero de un concejal de Corrientes que no me dijo el nombre de apellido. Te manda también un gran abrazo, una gran compañera del Flaco, Graciela Podestá. Ah, sí. Lamento mucho, no sabía de lo que había pasado. Lo siento mucho. Bueno, la verdad que esto es doloroso. A veces todos los días te enterás, ¿no? Hemos perdido tantos compañeros tan queridos, tan valiosos. Es difícil. Así que le mandamos un abrazo grande y ojalá que pueda estar muy bien ella. Sí, ella está bien, está vacunada, así que te manda un gran abrazo. Vos trabajaste con su marido, con su ex esposo, con el Negro Ríos, así que bueno. Claudio. Bueno, Miguel, ¿qué decirte que no te haya dicho por las redes sociales? Porque hace rato que no nos vemos con este tema de la pandemia. Agradecerte, es una emoción escucharte, los recuerdos,
muy, muy, muy presente, todo lo que vivimos en esa linda etapa del 2003 en adelante. Así que te mando un fuerte abrazo, te agradezco siempre, sos un libro abierto de la historia de Néstor y de Cristina. Así que Dios quiera, cuando termine todo esto, que pienso que vamos a salir de esto, nos podamos juntar y tomar un café y charlar y recordar tiempos y anécdotas. Te mando un abrazo enorme, cariños a la familia, un beso a Grace. Y bueno, espero pronto volverte a ver acá en el Zoom con nosotros. Ojalá, muchas gracias por tus palabras, Claudio. Ojalá que la próxima, que no sea en el Zoom, ojalá que nos podamos hacer un asadito, ¿no? Como nos gusta a nosotros, claro. Poder. Me venimos amagando con encontrarnos a comer un asado hace ya un año largo. Esperemos que, y yo estoy seguro que sí, que vamos a salir, hemos pasado tantas, vamos a salir de esta, y seguro que nosotros vamos a salir mejores, vamos a haber aprendido muchísimas cosas. Por supuesto que las dificultades, bueno, son muchas, son muy grandes, pero bueno, también esas dificultades nos sirven, nos ayudan a crecer. ¿Quién hubiera dicho? En el 2013 tuvimos, creo, la peor crisis de nuestra historia, ¿no? Y sin embargo, desde ahí, desde ese fondo oscuro que tocamos, construimos tal vez el sueño más grande que hayamos tenido en el tiempo que nos tocó vivir. El otro día un amigo, viejo amigo y compañero, me decía, Néstor, perdón que hable, yo le tengo un enorme cariño a Cristina, es una amiga, compañera, imagínense, de tantos años. Desde el 94 ya han pasado muchísimos años. Todavía no tenía hijos yo, el más grande ya tiene 25, así que han pasado muchos años. Y yo creo que en esos días tan oscuros, donde realmente, ustedes se acuerdan, los chicos haciendo cola en las embajadas para irse a vivir otro lado, en esos días pudimos iluminar un porvenir venturoso para nuestro país. A algunos seguramente les puede haber ido mejor que a otros, pero creo que todos sentíamos que nos sentíamos contenidos, sentíamos que teníamos un país, sentíamos que teníamos patria, que teníamos un futuro, teníamos trabajo, educación, salud. Bueno, necesitamos volver a confiar en eso, a reconstruir esa, y se hace con la fuerza y la organización de los militantes. Así que el agradecido, como les dije antes, soy yo. Gracias por tus palabras, Claudio. Muchísimas gracias a todos por la invitación, por haber estado este rato. Gracias, Sandro, por haberme permitido intercambiar con ustedes algunos recuerdos, algunas ideas. Estoy para cuando me convoquen. Muchas gracias, de corazón. Ahí te mando el video, Miguel. Muchas gracias. Gracias a todos.